Muchas gracias a todos por asistir y bueno, pues vamos a empezar. Eh, Hoy vamos a hablar un poco a veces se me escapará y diré la nueva ISO 45001, pero bueno, ya no es tan nueva, es del 2018 y bueno, pues todavía está en vigor lo que es el paso de la 18000 de la OSAS a la 45001, ¿de acuerdo? La 45001 daba 3 años para poder acomodarse todas las empresas que estuvieran siguiendo la OSHAS a la nueva ISO 45001 y ya ese plazo pues ha terminado. Ya estamos en el 2021, esto fue en el 2018, así que estamos en proceso ya de terminación de ese plazo de 3 años. ¿De acuerdo? Eso es un punto importante. Para empezar, vamos a ver el índice que vamos a ver un poquito por encima. Vamos a hablar un poquito de generalidades respecto a la norma, cosas importantes, qué es una norma ISO, para qué vale, qué significa, cuál es su obligatoriedad, si es que la tiene, cuáles son los factores de clave o de éxito. Vamos a hablar mucho de nomenclatura muy típica de las normas ISO, ¿de acuerdo? Y también vamos a ver un poco las diferencias o qué incluye nuevo esta ISO 45001 con respecto a la antigua OSAS de la 18001 del 2007. Hablaremos un poco del objeto, del campo de aplicación, dónde se puede aplicar esta norma, unas definiciones las más importantes, no quiero extenderme mucho en ese tipo de teorías, los requisitos de la norma más importantes, la conformidad de la norma, cómo se puede dar esa conformidad, cómo se puede aplicar este estándar, el contexto de la organización. Hablaremos algo importante que incluye esta norma con respecto a la anterior, que es el liderazgo preventivo y lo cual pues yo pongo mucho en valor y siempre que voy a las empresas pues les hablo mucho de ello, ¿no? Del liderazgo preventivo como herramienta básica para implantar la cultura preventiva en la empresa, que es al final el objetivo más importante de implantación de esta ISO. La inserción o por lo menos la implantación de esta cultura preventiva en la empresa, ¿no? A través del liderazgo preventivo. La política preventiva como innovación también, los roles y responsabilidades, cultura, o sea, consulta y participación de los trabajadores, siendo esta parte de una consecuencia de lo que es el liderazgo preventivo. ¿De qué consiste la planificación? Es un poco diferente a lo que es una planificación puramente preventiva, es una planificación que veremos que proviene sobre todo de un ciclo de actuación, lo vamos a ver ahora, objetivos más importantes y cómo tienen que ser esos objetivos, cuáles son los objetivos que tenemos que implantar en nuestra organización para cumplir con esta ISO, cómo tiene que ser esta integración de la planificación y luego ya si nos da tiempo hablaremos un poco de cómo va a ser el apoyo, las operaciones, por ejemplo, de adquisiciones de máquinas, compras, de coordinación de actividades empresariales, etcétera, la evaluación del desempeño y mejora continua. Hablaremos bastante de lo que es la mejora continua porque va a ser algo muy redundante en toda implantación de la ISO 45000. La mejora continua quiere decir que nunca terminamos de implantarlo del todo. Siempre queda algo, siempre hay unas planificaciones que realizamos sobre unas medidas correctivas y la implantación o no hace que tengamos que mejorar continuamente. Antes de nada, pues hablaremos de lo que es la ISO. Bueno, pues las ISO son siglas, representan a la Organización Internacional para la Estandarización. Es un organismo responsable de regular un conjunto de normas para la fabricación, para el comercio, comunicación en todas las industrias y comercios del mundo. Por ejemplo, tenemos la ISO 9001, como sabéis muchos, como casi todo el mundo. La 14000 también, que es respecto a medio ambiente, la 9000 respecto a calidad. Y bueno, pues la 45001 es la primera norma internacional que determina los requisitos básicos para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En adelante lo llamaremos la SST o sí, el sistema de gestión. La 18000, la OSAS, era una norma basada básicamente en una serie de requisitos que se marcaban en un principio en Reino Unido.
De ahí se exportó de alguna forma al resto del mundo y, bueno, pues el resto del mundo pues lo implantó porque era la única norma de estandarización que existía. No quiere decir que sea obligatorio, ahí entramos en la obligatoriedad. Hablaremos más adelante de cómo se hace la comprobación de la norma, pero realmente obligatorio un estándar no es, a no ser que lo haga obligatorio la propia empresa que lo quiere cumplir o las propias directrices o las propias o el propio sector en el que se encuentra la empresa. Quiere decir que si una empresa sigue esta norma, la 45001, lógicamente pedirá a todas las empresas que trabajan con ella, contratas, subcontratas, etcétera, que también sigan la norma. Con lo cual, bueno, pues no es una obligación legal de cada país, pero sí al final puede acabar siendo obligatorio debido a las relaciones contractuales o las relaciones comerciales entre empresas. Los factores de éxito más importantes, ¿cuáles van a ser? Bueno, pues existen una serie de factores, la norma lo dice bien claro, cuáles son los factores de éxito. Quiere decir, sin esos factores no vas a aprobar este tipo de estándar. Bueno, hacen que la implementación y la sostenibilidad de un sistema de gestión sea viable. Estos son los factores más importantes y los que más vamos a profundizar. Por un lado, como hemos hablado antes, del liderazgo, basado en el compromiso, las responsabilidades y la implicación a todos los niveles de la alta dirección. Por otro lado, vamos a hablar de la promoción de la cultura preventiva. Cultura preventiva basada en el propio liderazgo, en el apoyo a los resultados obtenidos, en el estudio por parte de la alta dirección. También hablaremos luego de lo que es la alta dirección, que es algo que se define en las estructuras de alto nivel como son las normas ISO. La definición y control de una comunicación fluida y multidireccional en la empresa. De ahí hablaremos de cómo tiene que ser la comunicación tanto hacia arriba como hacia abajo, basada en la consulta y participación de los trabajadores y también cómo los trabajadores pueden devolver ese tipo de consultas. Definir también cómo va a ser esta consulta de participación de los trabajadores, que hemos hablado, y la asignación de los recursos necesarios, tanto materiales como humanos. Es importante tener y asignar esos apoyos, esos recursos necesarios desde el principio, de los recursos que va a adoptar o que va a aportar la alta dirección también a la propia empresa, a la propia al propio sector, por ejemplo, de recursos humanos o quien sea el encargado de implantar esta norma ISO 45001. Dentro de los factores de éxito hablaremos de las políticas preventivas. No hay una norma ISO sin una buena política. Entonces, tenemos que implantar unas políticas preventivas mínimas. Veremos cómo pueden ser pues, esta serie de objetivos estratégicos de la empresa, que aquí así se llama. Hablaremos también de los procesos eficaces para la identificación de peligros y control de riesgos, qué procesos se utilizan, la evaluación continua, el desempeño y seguimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo, la integración del sistema de gestión en el resto de procesos de la organización. Veremos si está alineada con otro tipo de normas, por ejemplo, con la norma ISO 9001, con la norma 14001. Eso será importante, está alineada con el resto de las ISOs del negocio, ¿verdad? Medio ambiente, calidad, etcétera. Es lo bueno que tiene la norma ISO, se alinea con otras normas del mismo tipo de estándar, ¿no? Es algo que no tenía, por ejemplo, la norma OSA. Iba mucho más por un poco por su lado, ¿no? Y por último, pues dentro de los factores de éxito está el cumplimiento de los requisitos legales. De nada sirve cumplir todos los requisitos que se exigen en la norma ISO si luego hay requisitos legales que no se cumplen. Lo más normal es que cumpliendo una, cumplimos la otra. Es más, incluso muchos países, si analizamos, por ejemplo, qué sé yo, nos vamos a Ecuador, el decreto ejecutivo, o en México el Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo. Quiero recordar, estuve trabajando tiempo en México y a veces ya se me olvidan algunos reglamentos. O, por ejemplo, en España,
el Real Decreto 39 o la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o la nueva Ley 54, pues todo este tipo de leyes ya incluyen la mayor parte de los requisitos que marca la ISO. La ISO lo que le da es una forma, es un contexto. Y de ahí es de lo que vamos a intentar analizar. Una estructura de alto nivel tiene que mantener esta estructura, tiene que mantener esta serie de apartados obligatoriamente. Empezamos por una introducción, un objeto de campo de aplicación, referencias normativas, dependiendo del país en el que se aplican, referencias internacionales, términos y definiciones, contexto de la organización, en qué contexto estamos, la comprensión de la organización y su contexto, etcétera, liderazgo y participación de los trabajadores, hablamos de liderazgo y compromiso, política del sistema de seguridad de salud y el trabajo, sistema de gestión, de los roles, responsabilidades y autoridades de la organización, cómo va a ser la consulta y participación de los trabajadores, la planificación, cuál va a ser un apoyo, una operación, la evaluación del desempeño, cómo van a ser las auditorías internas. Las externas parece lógico porque tienen que seguir una serie de patrones necesarios para poder cumplirse y para poder tener lo que es el sello de calidad, el sello de cumplimiento. Pero luego hay una serie de auditorías internas que hay que establecer y hay que establecer cómo se van a hacer, quién las va a hacer y en qué forma. ¿Cómo va a ser la mejora? Mejora continua, generalidades, cómo se van a aplicar en esta mejora continua o cómo se van a tratar los incidentes, cómo se tratan las no conformidades, las acciones correctivas, etcétera. Hablando de las mejoras que realiza la 45001 frente a la 18000, o sea, frente a la 18001, la OSAS, bueno, decir que la OSAS quizá estaba un poco más pensada para empresas grandes, para empresas con un alto número de trabajadores, un sistema operativo bastante más complejo. Y la 45001 está un poco más pensada para todo tipo de empresas. Podría validarse para una empresa muy grande, para una empresa muy pequeña. Van a tener que validar el mismo número de apartados, el mismo número de requisitos, pero una empresa pequeña también los puede llegar a cumplir con facilidad. ¿De acuerdo? Será también más fácil que una empresa grande. O sea, todo va en relación. Por ejemplo, dentro de las mejoras, bueno, hay muchas cosas que tienen equivalencia, pero si, por ejemplo, nos vamos a la política preventiva, pues tenemos una política también de salud ocupacional en la OSAS, la planificación también, pero hablamos en el punto 5 del liderazgo y participación de los trabajadores, el liderazgo y compromiso, no hay equivalencia, por ejemplo. Las acciones para abordar riesgos y oportunidades, tampoco hay equivalencia. Algunas cosas importantes como la evaluación de los riesgos de la SST, del sistema de gestión y otros riesgos, tampoco hay equivalencia. O sea que hay algunas cosas que sí se ha mejorado ligeramente con respecto o mejorado o por lo menos se ha implementado. Todo el tema de comunicación sí existía perfectamente definido en la 18000, en la OSAS. Y bueno, habla también la ISO 45001 de cómo van a ser las compras, la relación con los contratistas, la coordinación de actividades empresariales, etcétera. Cómo va a ser la contratación externa. Va a hablar también, como todas las normas ISO, de lo que son las partes interesadas. Luego veremos qué son las partes interesadas, pero entre ellas están contratistas, empresas externas contratadas, clientes, etcétera. Entonces, esas relaciones entre la empresa y ese tipo de empresas también vienen identificados dentro de esta nueva ISO 45001. Bueno, vemos unas pocas más, pero vamos. También hablamos de la mejora continua, el 10.3, tampoco hay equivalencia, es algo muy específico de la ISO 45001. Bueno, dentro del objeto, el objeto prioritario de la implantación de la ISO 45001 a la empresa es el de la reducción de accidentes y enfermedades profesionales. No hay que perder el norte, ¿no? Siempre hay que pensar que para qué estamos implantando una norma ISO. Al final lo que queremos es reducir accidentes, es reducir riesgos, reducir peligros más, ¿no?
Ya sabemos que los peligros hay que intentar evitarlos, hay que intentar eliminarlos, y aquellos que no se pueden eliminar generan riesgos, y esos riesgos que no se pueden eliminar hay que evaluarlos. Y en esa evaluación es lo que intentamos reducir el nivel de riesgo al mínimo para poder al final tener el menor número de accidentes. Y no hay que perder de vista esta finalidad, no hay que perder de vista este objetivo primordial, ¿no? Que es la bajada de estos accidentes. Y la mejora también del bienestar del trabajador. En la norma ISO se ve claramente con el tema del liderazgo, con el tema de las políticas preventivas que tiene que hacer la empresa, como lo que se intenta también es ese bienestar del trabajador sea mayor, y con ese mayor bienestar del trabajador vamos a también a reducir mucho los accidentes laborales. Dentro de los 3 puntos más importantes en el objeto y el campo de aplicación, hablamos de la mejora continua, el cumplimiento de los requisitos legales y el logro de los objetivos de la seguridad y salud del trabajo. Esos quizás son los puntos más importantes dentro de los objetos y el campo de aplicación que tiene la ISO. Digamos que, por ejemplo, al implantar la ISO en nuestra empresa, lo que vamos es a implantar un mismo lenguaje entre todas las empresas que siguen esa norma ISO, e incluso dentro de la empresa entre el resto de normas de calidad. Digamos que al hablar el mismo idioma en lo que se refiere a calidad, pues facilita también las relaciones comerciales también entre las empresas. ¿De acuerdo? El campo de aplicación, desde luego, es universal. Ya os he dicho antes que cualquier empresa, cualquier organización, bien sea grande, bien sea pequeña, sin importar su tamaño, tipo o actividad, pueden implantar esta ISO. Dentro de las definiciones, vamos a hablar rápidamente, no quiero tampoco enrollarme mucho porque al final las tenéis en la ISO 45001, pero he destacado algunas. He destacado la de la organización como persona o grupo de personas que tiene funciones propias con responsabilidad, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. Lo que es la parte interesada, y eso sí es importante porque luego vamos a hablar cuáles son las partes interesadas, es algo muy importante en estas normas ISO, que es la persona u organización que se puede haber afectado o puede afectar al propio desarrollo de la empresa o percibirse como afectada por una decisión o actividad. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver qué tipo de partes interesadas hay, internas, externas, vamos a verlo ahora. El propio trabajador se define como una persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización, y tiene que estar bajo el control de la organización, no puede ir por libre. ¿De acuerdo? Al final, si no está bajo el control de la organización, no puede entrar en una norma de calidad que aúna a todos los activos de la propia empresa. Lugar de trabajo. El lugar de trabajo, el control de la organización, es donde una persona necesita estar o donde necesita ir por razones laborales. El contratista, y eso es importante, es la organización externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones acordados. El peligro lo define como una fuente de un potencial, con un potencial para causar daños o deterioro de la salud. Ya sabemos que lo que es el peligro, ¿no?, en la seguridad y salud del trabajo. Al final, el peligro es aquel potencial que puede causar riesgo, y el riesgo al final también causa daños y deterioro de la salud, con lo cual el peligro puede causar daños y deterioro de la salud. El peligro, siempre que se pueda, se deberá eliminar. Ya sabemos cómo, cambiando el proceso productivo, o cambiando el sistema, o eliminando un producto químico peligroso por otro, etcétera. Siempre y cuando ese peligro permanezca, porque no se puede eliminar, generará un riesgo que lo debemos de controlar. El riesgo se controla haciendo una evaluación, evaluándolo y reduciendo al mínimo lo que son las interacciones con el trabajador, reduciendo al mínimo mediante la calificación de prioridad o la propia evaluación del propio riesgo según la matriz de riesgos con la que se suele evaluar. Define también lo que es un incidente como un suceso los sucesos que surgen del trabajo o en el transcurso del trabajo que podrán obtener o tienen como resultado daños o deterioro a la salud. Aplica como un accidente o enfermedad para el uso para la ISO.
Luego, o sea que realmente aquí no habla solamente de accidentes o enfermedades. Para la ISO, un incidente es todo, es un accidente y también es una enfermedad profesional. Esto también es nuevo, que antes no se daba así, ¿no? Pues la ISO lo habla de esta forma, ¿no? Incidente como cualquier accidente o enfermedad ocurrido con respecto al trabajo. La alta dirección, persona o grupo de personas que dirige o controla la organización. Lo que es la política, pues al final es intenciones o dirección de una organización, como las expresa formalmente su alta dirección. Lo que es una serie de frases bonitas, al final lo de la política no deja de ser eso, ¿no? De qué es lo que quiero, cuál es mi intención, etcétera. El objetivo será el resultado a lograr y el sistema de gestión, ya para terminar, como conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que se interactúan para establecer políticas y objetivos y procesos para lograr esos objetivos. ¿De acuerdo? Este sería el sistema de gestión. Al final es un sistema de gestión o parte de un sistema utilizado para alcanzar, pues eso, una política de seguridad y salud del trabajo. Vemos aquí otras definiciones que hemos dado de alta dirección, de los objetivos y de la participación y consulta. Vamos a hablar ahora, bueno, no vamos a seguir más con los requisitos, con las definiciones que ya sabemos que lo tenemos ahí. Quería hablar del ciclo planificar, hacer, verificar y actuar. Ciclo PHVA. ¿Qué es el ciclo PHVA? Es el ciclo en el cual se basa en lo que se llama la mejora continua de todo este proceso. Al final es un ciclo que nunca termina. El concepto PHVA parte como la base de enfoque del sistema de gestión. Sirve a las organizaciones para la mejora continua, ¿no? Entonces, empezamos por planificar. Al final se planifican, se identifican los riesgos y las oportunidades y se establecen unos objetivos reales de la seguridad y salud del trabajo. Esa sería la parte de planificar. Hacer, planificar o planear. Hacer significa la acción, ¿no? Entonces, implementar los procesos según la planificación anterior. Primero planificamos qué vamos a hacer, lo realizamos, lo implementamos y seguidamente verificamos que se han implementado correctamente. El seguimiento del cumplimiento de los objetivos es necesario. El control y el autocontrol, la verificación. Y luego, pues entra el actuar. Principio de acción y reacción. Si algo no ha estado bien, pues se mejora, según el concepto ya visto anteriormente, según el concepto de mejora continua. ¿De acuerdo? O sea que al final, después de actuar, volveríamos de nuevo con aquellas cosas, con aquellos aspectos que no hemos mejorado, volveremos a planearlo o a planificarlo. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama el ciclo PHVA. Respecto a la conformidad de esta norma, sí quería comentaros un poco que, bueno, pues hay varios tipos de conformidad. Podemos hacer la conformidad como una autodeterminación, ¿de acuerdo? Mediante una autodeterminación o una autodeclaración. Al final, pues bueno, pues cualquier empresa puede decir, oye, pues yo estoy de acuerdo con la ISO 25001 en base a estos puntos, la tengo a disposición de cualquier empresa con la que quiera comercializar y ya está. Bueno, pues es una opción también, ¿no? Es una opción que nos da la propia ISO 45001. ¿Validez o no? Bueno, pues la validez para la propia empresa. Si lo que queremos es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, las condiciones de seguridad y salud, pues siempre nos va a venir bien hacer esta autodeterminación, esta autodeclaración de conformidad. ¿Validez con respecto a otras empresas? Bueno, pues a lo mejor no tanta. Igual otras empresas lo que necesitan es o bien que haya un tercero que dé la conformidad o bien esa propia empresa podrá verificar y podrá auditar a esas empresas con las que trabaja si realmente está realizando esta ISO, está implantando este sistema de gestión. Por ello, pues entonces la siguiente conformidad será mediante la conformidad por partes que tengan un interés en la organización, tales como clientes, empresas externas, contratadas, incluso podría ser por parte del gobierno del país o por parte del gobierno de la comunidad autónoma o de la región que se ubique, etc. ¿De acuerdo?
Puede haber también una conformidad mediante la búsqueda de la confirmación de su autodeclaración. ¿Qué quiere decir? Oye, pues yo me hago la autodeclaración y yo busco a alguien, a una parte externa, a la organización, que me dé una verificación. Bueno, pues puedo buscar una parte externa de reconocido prestigio, un organismo público, privado, etcétera, pero que no tenga que ser un auditor. Pero podría valer en función también de lo que se busque. Y al final, lo más interesante es pues buscar la certificación del sistema de gestión por parte de una organización externa imparcial. Estas organizaciones externas imparciales pues tienen que ser aprobadas y tienen que ser verificadas, ¿de acuerdo? Como para hacer este tipo de auditorías. Vale, seguimos. Respecto al contexto de la organización, las partes interesadas pues pueden ser de dos tipos. Pueden ser internas y pueden ser externas. Las partes interesadas internas al final son los empleados, gerentes y propietarios. Recordamos lo que son las partes interesadas, son aquellas con las que se ve afectado cualquier cosa que haga la empresa o a las que pueden, mediante su acción, también afectar a la propia empresa. Lógicamente, internamente los empleados pues son los que los que más sufren, entre comillas, sufrir, por supuesto, los que más sufren cualquier aspecto que modifique la empresa o cualquier acción que tome la empresa, los propios gerentes de la propia empresa y los propietarios. Y externamente a la empresa, pues vamos a tener a los proveedores, a la propia sociedad, al gobierno, indudablemente, y no solamente el gobierno de la nación, sino también pues, el gobierno, por ejemplo, de la ciudad donde se encuentra la empresa o el gobierno de la región. También puede afectar a lo que es a la propia empresa, los acreedores y, como no, a los clientes. En resumen, hay que definir estas interacciones entre la empresa y estas partes interesadas y el alcance de nuestro sistema con las partes interesadas. Este alcance debe estar disponible como información documentada. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la ISO 25001 tendrá que venir cómo afecta cualquier cosa que hace la empresa, incluso de forma medioambiental, de calidad y de seguridad y salud, hacia todas estas partes externas. Siempre que haya algún tipo de interacción, hay veces que puede ser que no, pero lo normal es que sí lo puede haber. Hablando de liderazgo preventivo, y ya entrando en materia en uno de los aspectos más importantes que incluye la norma ISO, bueno, aunque ya el sistema OSAS definía la importancia del liderazgo, pero la ISO 25001, al igual que el resto de normas ISO, dan una relevancia mucho más importante a este hecho. Bien mediante un compromiso o un propósito, la alta dirección de la empresa obligatoriamente debe reflejarlo en un documento, así como en su actitud diaria, indudablemente, especialmente como ejemplo y para que el sistema de gestión pues, pueda verse impulsado y conseguir el éxito de la implantación. Pero al final lo que se busca también es que esté implantado en la empresa con sus hechos y también en un documento perfectamente elaborado y perfectamente contrastable. ¿Cuál tiene que ser este liderazgo preventivo? El liderazgo preventivo que al final parte de la dirección hacia los mandos intermedios, también parte del personal no directivo hacia estos mandos intermedios y acaba, lógicamente, en los propios trabajadores. Definiendo una norma y es que todos somos líderes para la implantación exitosa del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. No hay que buscar unos pocos líderes, sino que hay que buscar que todos los trabajadores sean líderes del propio proyecto, ¿no? También, para que se sientan líderes, tienen que verse recompensados de alguna forma con la implantación de esta norma ISO. Si la norma ISO la implantamos de una forma unilateral por parte de la dirección de la empresa, de poco va a servir. Si solamente se busca una implantación para las relaciones comerciales o para simplemente estar auditada y tener un sello, si solamente es para eso, igualmente en los trabajadores no se va a ver afectado. Con lo cual hay que buscar ese compromiso de los trabajadores, es muy importante. Hay algo que, sobre todo en Latinoamérica, más que en Europa, no sé por qué, pero sí se da,
es algo que se llama la seguridad basada en el comportamiento. La seguridad basada en el comportamiento como concepto relevante en toda organización que quiere dar un paso más en la seguridad y salud en el trabajo. Precisamente esa seguridad basada en el comportamiento se encuentra planteándose en organizaciones con mayor conciencia preventiva y la realidad es que especialmente son países de Latinoamérica, Estados Unidos y en Europa pues más recientemente. Pero la verdad es que todavía en ese aspecto somos más en Europa más legalistas que concienciadores a veces de los propios trabajadores. En América es, yo por lo menos lo que he visto en mi experiencia, es que es mucho más. Dentro de esta ISO 45001, que habla más de liderazgo, vamos a entrar un poquito más en lo que es esta parte y vamos a ver tipos de liderazgo. Me voy a basar en una nota técnica de prevención que edita el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. Actualmente ha cambiado de nombre, o sea que si lo buscáis, buscarlo por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La nota técnica de prevención 1025, ahí habla de tipos de liderazgo. ¿Cómo tienen que ser los líderes en prevención de riesgos laborales? Hay dos tipos de liderazgo. Por un lado está el líder transaccional y por otro lado el líder transformador. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos tipos de liderazgo. Voy a entrar un poquito más aquí, por lo que os digo, que es algo pues, un poco más innovador y creo que merece la pena. El líder transaccional lo podríamos definir como alguien que, bueno, pues que se mueve bien a nivel relacional, actúa cuando la situación lo exige, sabe escuchar, cuida de hablar siempre lo suficiente con todos los restos de trabajadores de forma motivante. Generalmente es a nivel jerárquico el líder transaccional, pero si esto no funciona, siempre tiene el recurso de hacer el uso legítimo del poder. ¿Qué quiere decir? Plantea objetivos claros, alcanzables, cuidando que se cumplan y aportando los medios que considera necesarios, pero si no se cumple, al final lo que busca es la consecución de esos objetivos de forma jerárquica. Diríamos que lo hace porque sí, porque tiene que ser así. Diríamos que este tipo de liderazgo, que posiblemente sea el que predomina, por ejemplo, en las organizaciones, con aceptable nivel de eficiencia, está orientado sobre todo a resultados. Lógicamente, en la seguridad y salud del trabajo, si lo orientamos a resultados, el resultado es no tener accidentes. Pero como sabemos todos los que nos dedicamos a esto, no siempre que haces bien las cosas, evitas siempre accidentes. Debería de ser así, pero claro, esto no siempre pasa. Con lo cual, orientado a resultados puede ser más a niveles, por ejemplo, económicos o a niveles comerciales. Este tipo de liderazgo transaccional a nivel comercial está muy bien, ¿de acuerdo? A nivel interno, por ejemplo, también de la empresa, de la propia organización, pero a nivel preventivo, a nivel de seguridad y salud del trabajo, es peligroso orientarlo solamente a resultados. Hay que orientarlo también a un cambio, a buscar un cambio en la cultura preventiva. Y ese cambio lo va a conseguir un líder transformador. El líder transformador lo podríamos definir como el que verdaderamente necesitan las organizaciones para cambiar las dinámicas perniciosas y lograr la sostenibilidad. Y claro, fijaros lo que digo, cambiar las dinámicas perniciosas. Evitar accidentes, por supuesto, pero al menos vamos a cambiar estas dinámicas. Al menos vamos a aumentar la cultura preventiva y luego veremos cómo a medio largo plazo encontraremos también una reducción de accidentabilidad. El líder transformador supera claramente al transaccional yendo más allá de lo establecido y moviéndose en el plano de lo trascendente. El líder promueve y está abierto a cambios significativos, inspirando a los colaboradores a ir más allá del interés personal y actuar por el bien de la organización y de la sociedad. Al final, el líder transaccional, ¿qué te va a decir? Oye, vende esto, cuanto más vendas, mejor te va a ir económicamente. Toma una gratificación, toma no sé qué, etc. El líder transformador no busca eso. El líder transformador no busca
un beneficio del trabajador a corto plazo. Lo que busca es un beneficio de toda la organización. Y eso el trabajador no lo ve tan claro. Por eso ese líder transformador es el que tiene más trabajo, ¿no? Es el que tiene el trabajo de intentar cambiar esa cultura preventiva y esa mentalidad, esa forma de pensar de los trabajadores, de forma que todos se aúnen y piensen de una misma forma. Los que nos dedicamos a esto, desde luego, sabemos que eso es lo más complicado. Veamos a continuación, aplicando la seguridad y salud en el trabajo, cómo puede afectar un líder transformador o un líder transaccional en función de varios casos o varias hipótesis. Por ejemplo, en cuanto a la utilización de los EPIs o EPPs, equipos de protección personal, un líder transaccional va a fomentar el uso, pero en todo caso va a acudir a la obligación legal de los trabajadores de su utilización, penando o penalizando y sancionando el no uso y también bonificando su uso. Bueno, haciendo eso, ¿qué hacemos? ¿Evitamos accidentes? Posiblemente sí, a corto plazo. Pero ¿cambiamos la cultura preventiva? Pues sinceramente no lo vamos a cambiar. Es muy probable que solamente obligando, lógicamente tiene que ser obligatorio, porque además hay un requisito legal que nos obliga a que los trabajadores hagan uso de los equipos de protección personal, pero hay que enfocarlo desde un liderazgo transformador. Entonces, el líder conciencia a los trabajadores de su uso, de forma que los propios trabajadores tomen conciencia propia, tomen responsabilidad propia de que el uso es necesario. ¿De acuerdo? Entonces, es un poco la diferencia entre un liderazgo y el otro liderazgo. En cuanto, por ejemplo, a la aplicación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, pues el líder impone, en cuanto al líder transaccional, y el líder transformador consulta. Y esa es la diferencia. Si nos vemos bien la ISO 25001, al final es todo concienciar a los trabajadores, consensuar con los trabajadores. ¿Cuántas veces nos ha pasado? A mí me ha pasado, de hecho, sobre todo cuando empezaba, ¿no? Hasta que te das cuenta y entras en una organización, cuando eres consultor externo, te das cuenta de que tú, bueno, pues propones ciertos equipos de protección personal a las empresas, bueno, pues tiene que ser tiene que ser este otro, obligatoriamente. Y hasta que no entras dentro de una organización y te das cuenta de que los trabajadores te dicen, cuando consultas a ellos, cuando los consultas, no cuando les impones porque tú crees que tienes la certeza, ¿no? Sino cuando les consultas y les preguntas, oye, ¿cómo es este EPI? ¿Cómo es este EPP? ¿Crees que es el mejor? ¿Crees el que mejor te va? Pues ellos mismos te van a decir, pues mira, esto es que es muy incómodo, esto es que funciona mal, es que con este equipo de protección personal no puedo realizar bien mi trabajo. Y ahí está la labor también del técnico de prevención, que es la de buscar el equipo de protección que mejor se adapta. Porque que cumplan normativa hay muchos. Ahora, que se adapten bien al trabajo que se realiza, no hay tantos. Y eso solamente se puede llegar hablando con los trabajadores, consultando a los trabajadores. Y esa es la principal razón de ser del liderazgo transformador, más sobre el transaccional. Podemos hablar de la capacitación de los trabajadores. Vamos a buscar que la implantación de la capacitación no sea solamente una obligación legal, ¿no? Sino que los propios trabajadores la vean una utilidad. Será complicado, pero se podrá hacer. La aplicación de procedimientos, normas internas, procedimientos de trabajo, bueno, cada cosa, cada aspecto que un técnico de prevención o que un responsable jerárquico de una empresa, un responsable incluso operativo, va a aplicar sobre sus trabajadores en cuanto a seguridad en el trabajo, se puede buscar desde un punto también transformador, no solamente transaccional. De todas formas, sí de vez en cuando hacemos algún webinar que hablamos exclusivamente de lo que es el liderazgo y ahí pues sí se puede intentar ver también cómo se puede hacer la medición del liderazgo, se puede hacer una medición del liderazgo, del tipo de liderazgo que hacemos, de la implantación del liderazgo en la empresa, etc. Hablamos de política preventiva, como el compromiso de proporcionar condiciones seguras de trabajo, cumplir con los requisitos legales y otros requisitos, cumplimiento o compromiso de eliminar peligros. Bueno, son al final frases bonitas que queremos cumplir, que queremos hacer dentro de la organización. Pues esa política tiene que estar acorde también al resto de normas ISO.
Roles y responsabilidades. Hay que definir perfectamente para cumplir con la ISO cuáles van a ser los roles y las responsabilidades, que son diferentes. Los roles son las funciones que tiene la alta dirección y la responsabilidad es cuál es la responsabilidad que tiene de cumplimiento. Hablamos de la alta dirección, hablamos de los responsables operativos y técnicos, hablamos de los mandos intermedios y hablamos de los trabajadores. Por definirlo, por ejemplo, en una empresa y un departamento determinado, pues podemos hablar de la dirección de la empresa, gerentes, incluso propietarios, más gerentes que propietarios. Hablamos de los responsables operativos, el director del departamento de, por ejemplo, comunicación o del director del departamento de transformación en una industria. Mandos intermedios, pues esos mandos que están justamente entre el director, o sea, son los mandos operativos, ¿no? Más operativos, más en contacto con los trabajadores y los propios trabajadores. Y hay que definir estos roles y estas responsabilidades. Todos tienen roles dentro de la empresa y todos tienen funciones y responsabilidades preventivas. Y esas funciones y esas responsabilidades preventivas son las que hay que definir en la ISO también. ¿De acuerdo? No solamente tienen responsabilidades preventivas el técnico de prevención, el responsable de seguridad y salud. No, no. Todos los agentes, la alta dirección, responsables, mandos intermedios y los propios trabajadores tienen su propia responsabilidad preventiva. Y hay que hacérsela ver, la tienen que saber y se la tenemos que consultar. ¿De acuerdo? Si no la saben, difícilmente la van a aceptar. Por un lado, de la dirección hacia los trabajadores hablamos de consulta y de los trabajadores hacia la dirección hablamos de participación. La dirección tiene que consultar a los trabajadores y fomentar de alguna forma la participación. De nada sirve que la dirección mande consultas, pero no haya un canal para recibir esa participación. Bien sea con reuniones jerárquicas, o sea, no reuniones al mismo nivel, sino reuniones en diferentes niveles, o bien implantación de sistemas como, por ejemplo, buzón de sugerencias, procesos de Internet, foros en Internet, por ejemplo, etcétera, etcétera, según las condiciones de la propia empresa y según los medios informativos que disponen, etcétera. Ya vemos cómo tiene que ser la consulta y participación, lo que hablamos, medios oportunos, el acceso tiene que ser claro, eliminar barreras de comunicación. Eso, por ejemplo, entramos en empresas donde haya varios idiomas. Bueno, pues lógicamente tiene que ser con respecto al idioma que hablan los trabajadores. De nada sirve que la alta dirección hablen en inglés y les manden las consultas en inglés a los trabajadores, ¿no? Bueno, cada trabajador habrá que hablarle en su propio idioma. Importancia dentro de las eliminar barreras de comunicación también, por ejemplo, hablamos de los trabajadores con algún tipo de discapacidad, por ejemplo, auditiva o visual, etcétera. Nos tenemos que adaptar a ellos, a todos ellos. Importancia de los aspectos fundamentales del sistema de gestión, importante, eso es lo que hay que consultar. Pedir cooperación a los trabajadores y bueno, ya pasamos a lo que es la planificación. En cuanto a la planificación, vemos que podemos tener condiciones peligrosas o identificación de peligros, según hablamos de la acción o del objeto. Vamos a hablar rápido porque, bueno, al final vamos a hacer una evaluación de riesgos y una evaluación de requisitos legales, de donde vamos a pasar a la planificación, lo que hablábamos antes de planear, verificar, etcétera. Y en función de eso, oportunidades de mejora. Los objetivos que nos vamos a plantear tienen que ser claros. Vamos a ver cuáles son las características de estos objetivos. Por un lado, tienen que ser coherentes con la política. Objetivos tienen que ser medibles, necesariamente. Objetivos que sean adaptados a los requisitos legales que tenemos también en la propia organización, en el propio país. Tiene que haber una evaluación de riesgos, de acuerdo a la evaluación de riesgos, de acuerdo a unas consultas a los trabajadores, tiene que haber un seguimiento de estos objetivos. Los objetivos tienen que ser comunicados a toda la organización antes de la propia implantación, lógicamente. Vamos a comunicar cuáles son los objetivos y tienen que ser actualizados de forma quizá
al menos anualmente. En cuanto a la planificación, en cuanto a uno de los objetivos más importantes, pues qué hacer, qué recursos vamos a dar a la organización para poder conllevar el sistema de gestión, realizar el sistema de gestión, o lo que es lo mismo, cumplir con la ISO 45001, quién lo va a hacer, cómo se va a hacer y cómo se integrará en la propia organización. Para ello, podemos hablar luego de la integración en la organización, cómo va a ser el apoyo por parte de la empresa, de la alta dirección, la contratación externa, cómo debe ser, cómo van a ser las compras. Hay que marcar unos criterios mínimos de cómo se tiene que comprar en cuanto a la calidad de las máquinas, de los equipos de trabajo, de los equipos de protección personal, no solamente a la calidad, sino también a si cumplen con la norma establecida. En todo caso será norma UNE, norma ANSI, en función de si estamos en Europa, si estamos en América, o en función de la norma que el propio país dé como buena, ¿no? Contratistas, emergencias, evaluación del desempeño y mejora continua. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. En cuanto a adquisiciones y compras ya hemos hablado un poquito. ¿Quién es el encargado? Definir un requisito de compra. Procedimiento, hacer un procedimiento de cómo se tiene que hacer estas compras, estas adquisiciones. Y ejemplos más importantes, pues maquinaria, equipos de trabajo, productos químicos o equipos de protección personal. Esto es lo que sería, por ejemplo, un inventario de máquinas, según el marcado de conformidad a la normativa que queramos y teniendo sus manuales de instrucciones perfectamente identificados en el idioma de la empresa, en el idioma principal de donde se encuentra la empresa. Esto es lo que es un certificado de cumplimiento, adquisiciones de productos químicos, de coordinación de actividades empresariales no vamos a hablar tampoco demasiado, y respuesta a emergencias. En cuanto a coordinación de actividades empresariales, ya sabemos que la información que tiene que dar la empresa hacia sus contratistas o hacia sus contratas y la información que tiene que solicitar de las contratas, todo eso tiene que ir englobado en este apartado de la ISO 45001. Y de la auditoría interna no vamos a hablar, no da tiempo, ya es meternos en muchísimo, cómo tiene que ser, cada cuánto, quién lo tiene que hacer, la frecuencia, los métodos, los responsables, etcétera. Y bueno, pues lo vamos a dejar aquí, si os parece. Quería abrir un poquito las preguntas, a ver qué me comentan, pero vamos, ya os anticipo que tenemos muy poquito tiempo. Me he liado un poco hablando, pero es que me parece interesante también comentar todo. A ver. A ver. Bueno, se hablan aquí, me preguntan. ¿Qué indicadores recomiendas para medir la eficacia del sistema de gestión? Los indicadores los que hemos hablado. Al final, todos los objetivos. Los objetivos van a ser los indicadores. Al final, para medir el grado de eficacia de la implantación del sistema, lo que tendremos que ver es punto por punto el grado de implantación de cada uno de esos apartados. Y lo mejor es irte a los objetivos que te planteas y luego ver el grado de consecución que has hecho. En Latinoamérica se certifican como mero requisito, la importancia es volverlo el día a día, efectivamente. Nos hablan con la pandemia actual, la ISO 45001, cómo se implementa. Bueno, pues ya sabéis que hay una nueva ISO 45005 que durará lo que dure la pandemia, porque realmente es una ISO para determinar cuáles son los mínimos para implantar dentro de una empresa para evitar, por ejemplo, la propagación de la pandemia de la COVID, del coronavirus. Con lo cual, la podéis consultar, la ISO 45005. A ver si vemos alguna cosa más. Hay muchas y siento si no contesto a todas, pero bueno. Entonces, el líder de la SST debe de tener ambos, el transaccional y el transformador. Bueno, hemos hablado más que debería tener más de transformador que de transaccional. Puede tener algo de transaccional porque suene bien, pero al final el transformador es el que va a cambiar a medio y largo plazo. A corto plazo lo cambiará el transaccional. A medio y largo plazo, ¿qué es lo que se busca en la
en la seguridad y salud, lo va a cambiar el transformador. Recomendación para implementar el plan de mejora de acuerdo con la evaluación del desempeño. ¿Cuáles puntos recomienda reconsiderar? Bueno, pues para la mejora continua, al final todas las no conformidades que tengamos, que así es como se llaman todas esas medidas que hay que cambiar, se llaman no conformidades, y las no conformidades hay que evaluarlas, darlas planificarlas, definir un responsable, etcétera. Y volvemos a lo mismo, a lo que os decía antes. Vámonos a los objetivos y sobre esos objetivos vamos a intentar su cumplimiento a través de estas no conformidades y acciones correctivas. ¿De acuerdo? Y bueno, me vais a perdonar, pero es que hay muchísimas preguntas y siento mucho, la verdad, no poder haber contestado más. De todas formas, seguramente haremos otra de esto mismo dentro de unas semanas y posiblemente de la 45005 o quizá también de liderazgo preventivo, ¿vale? Que veo que es de lo que más cosas me están preguntando. Muchísimas gracias a todos y nada, pues se les mandará esta presentación por correo electrónico. ¿De acuerdo? Lo que no puedo mandar es la presentación como tal, en formato PP, en formato PowerPoint, pero se les mandará en la forma que se ha establecido. Gracias a todos por haber asistido y quedamos para otro webinar. Un saludo a todos.